Buenos días, Jim. Tome asiento, por favor. Empezaremos con la clase en unos minutos. Muy bien, maestro. Pero primero necesito decirte algo. Por favor, es importante. Me ha ido bastante bien escribiendo y leyendo en español, pero hay una cosa con la que realmente estoy luchando. Cuando se trata de escuchar, parece que no puedo entender lo que dice la gente. Lo intento, pero todo suena demasiado rápido o poco claro. ¿Tiene algún consejo para mejorar mis habilidades de escucha? Entiendo que escuchar puede ser un desafío, especialmente cuando los hablantes nativos hablan rápido. La mayoría de la gente te dirá que mires películas o escuches podcasts, pero me gustaría darte algunos consejos diferentes. Cosas que quizás no sean tan comunes, pero que realmente pueden ayudarte. Presta atención, por favor. Eso suena genial. Probé películas y podcasts, pero a veces todavía me siento perdido. Un consejo que tengo es escuchar primero a quienes hablan lentamente. Encuentra personas que hablen lento y claro en español. Pero aquí está el truco. En lugar de simplemente escucharlos, deberías intentar imitar o copiar su forma de hablar. Por ejemplo, escuché una frase corta. Haga una pausa en el audio y repítela exactamente como la escuchó. Presta atención al ritmo, la entonación y las pausas que hacen. Es importante. Hacer esto no solo te ayudará a comprender mejor, sino que también mejorará tu memoria muscular. Para los sonidos del español, puede parecer extraño al principio, pero es una forma poderosa de mejorar tu capacidad de escuchar. Nunca lo había intentado antes. ¿Debo hacer esto con cualquier tipo de audio o hay algunos específicos que funcionan mejor? Buena pregunta. Sugiero comenzar con entrevistas o programas de entrevistas, especialmente aquellos en los que donde los ponentes hablan de temas cotidianos. Cuando imitas conversaciones, estás practicando cosas reales. Lenguaje natural que puede escuchar en la vida diaria. Otra cosa que tú puedo probar es... Y aquí hay uno divertido que no mucha gente prueba. Utilizar ruido de fondo. Te lo explicaré. Busque grabaciones de audio que tengan un poco de ruido de fondo, como el sonido del tráfico. Música o gente hablando en voz baja a lo lejos. Cuando escuchas español con algo de ruido, entrena tu cerebro para concentrarse en las palabras que quieres escuchar, incluso cuando hay distracciones a tu alrededor. Esto es fantástico porque en situaciones de la vida real, hay conversaciones no siempre transcurren en silencio. A menudo necesitarás escuchar a alguien mientras hay ruido a tu alrededor, por lo que es una buena práctica. Por supuesto, hazlo si ya has visto o escuchado videos sin ningún ruido de fondo. Porque no es fácil. Entonces, si lo haces al principio, no entenderás mucho. Las conversaciones ocurren en lugares ruidosos, como cafés o calles. Entiendo. ¿Algo más? Absolutamente. Aquí hay otro consejo inusual. Escuche canciones en español, pero no la letra. Concéntrese en el ritmo, la pronunciación y cómo se conectan las palabras. Muchos estudiantes se centran en sobre el significado de la letra,
pero quiero que prestes atención a cómo el cantante pronuncia las palabras y los une. En español, especialmente en forma hablada, a menudo combina palabras que llamamos discurso conectado. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Podría sonar como ¿qué estás haciendo? En un discurso rápido. Las canciones son una excelente manera de escuchar esta combinación natural de palabras. Una vez que empieces a reconocer estos patrones, escuchar será mucho más fácil. Nunca pensé en eso. Normalmente trato de entender las palabras de las canciones, pero extraño cómo se conectan. Y sonido. Entonces, ¿debería centrarme más en cómo suena que en lo que significa? Exactamente. Y aquí tienes otro método divertido. Escuchar español a menor velocidad. Muchas plataformas de audio, como YouTube, permiten para reducir la velocidad de un video. Cuando escuchas algo más lento, puedes captar detalles que podrías perderte a un ritmo normal. Comienza con el 75% de velocidad. Escucha atentamente y una vez que lo entiendas claramente, vuelve a la velocidad normal. Esto ayuda a que su cerebro se adapte a un habla más rápida con el tiempo. Y aquí está el giro. Una vez que te sientas cómodo, intenta acelerarlo. Escuchar audio a una velocidad más rápida fuerza a tu cerebro. Procesar información rápidamente, de modo que cuando vuelva a la velocidad normal, todo parezca más fácil de entender. Reducir la velocidad suena útil para captar detalles, pero ¿acelerarlo? Nunca he probado eso, aunque me imagino que será complicado. Bien, es complicado, pero funciona como un ejercicio para tu cerebro. Y aquí va otro consejo que no es tan común. Escuchar sin ver. A muchos estudiantes les gusta ver videos con subtítulos. Pero te desafío a que a veces escuches contenido solo de audio, sin ayudas visuales ni subtítulos. Eso te obliga a confiar solo en tus oídos y mejorar tu capacidad para captar cada palabra. Si estás viendo un video, cubre la pantalla o mira hacia otro lado para poder concentrarte únicamente en el audio. Es difícil al principio, pero con el tiempo, tu comprensión auditiva mejorará más rápidamente. Puedes empezar con este video. Deja de mirar los subtítulos o las palabras en las burbujas del texto. Entonces verás cuánto puedes entender de este audio. Funciona muy bien. Eso suena desafiante. Estoy tan acostumbrado a depender de los subtítulos o a ver hablar a las personas. Escuchar sin ver realmente me empujaría a concentrarme más en el sonido. ¿Algún consejo más inusual? Sí. Última por hoy. Escuchar programas infantiles o audiolibros. Sí, escuchaste bien. Ahora sé que puede sonar extraño, pero aquí por qué funciona. Los espectáculos infantiles suelen ser más lentos. Usan un lenguaje más simple y repiten frases clave, pero aún usan un español conversacional natural. Es una excelente manera de entrenar tu oído sin sentirte abrumado. Créeme.
También puedes intentar escuchar historias o audiolibros destinados a un público más joven. Todavía ofrecen una excelente práctica de idioma y, como el idioma es más simple, es más fácil de entender. La pronunciación y el ritmo es una forma menos intimidante de mejorar tu escucha. Un consejo adicional. Una idea más inusual es escuchar lo mismo varias veces. Pero céntrate en aspectos diferentes cada vez. La primera vez, concéntrate en comprender el significado general. La segunda vez, céntrate en detalles específicos como nombres o números. La tercera vez, presta atención a la pronunciación y la forma en que se vinculan las palabras. Por aquí, no estás abrumado tratando de captar todo a la vez. Y entrenas tu oído en diferentes áreas de la comprensión auditiva. Funciona muy bien. Esa es una estrategia realmente útil. En lugar de intentar entender todo a la vez, puedo concentrarme en una cosa a la vez. Parece que esto hará que escuchar sea menos frustrante para mí. Absolutamente. Y cuanto más lo analices así, más seguro te sentirás. Por último, no tengas miedo de rebobinar y reproducir. Muchas personas piensan que tienen que atender algo la primera vez, pero la mejora real se produce cuando escuchas de nuevo. Notar cosas que te perdiste la primera vez. Ten paciencia contigo mismo. Por favor. No se trata de velocidad. Se trata de entrenar tu cerebro para reconocer patrones en el habla. Bueno, eso es todo lo que puedo decirte por ahora. Pero por favor, si te gustó este video, házmelo saber. Dale me gusta y comparte y comenta. Me encantaría saber tu opinión. Que tenga un lindo día. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.